Bueno, buenos días a todas, a todos. Bienvenido Martín, arquitecto Martín Torrado, a estos encuentros que llamamos encuentros en taller. En este marco lo hemos resuelto agregarle en defensa de la universidad pública a estos encuentros. ¿Por qué? Porque siempre son una oportunidad para reforzar nuestra defensa de la universidad pública en tiempos bastante difíciles. La semana pasada atravesamos una semana de movilización docente por reclamos salariales y también de paros no docentes por el mismo tema. Más allá de los salarios, que obviamente son importantes, lo que nos preocupa y nos ocupa es la desfinanciación de la universidad pública, porque sabemos que es el único medio de ascenso social en la Argentina, es lo que nos iguala, en donde nadie nos pregunta de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Entonces, en ese sentido, estos encuentros en taller son hechos y sostenidos por todo el equipo docente, sin ningún tipo de apoyo. Cada uno va colaborando y va haciendo su aporte desde un flyer a un contacto importante, como en este caso ha hecho Sebastián con vos. Así que bueno, dicho eso, dejo en manos de Sebastián tu presentación y es un gran placer contar con tu presencia y con tu generosidad de compartir este espacio-tiempo con nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias, Susana. Bueno, como digo siempre, es un placer poder compartir, Martín, con vos estos encuentros, saber de que destinar tu tiempo y el tiempo del estudio es importante y para nosotros muy valioso. Con tu experiencia, tu oficio, creo que puede ser enriquecedora para todos los chicos. Martín ha sido un arquitecto que ha desarrollado una extensa trayectoria, ganado concursos nacionales e internacionales, ha realizado proyectos asociados a otros estudios importantes como el de Juan Herreros, y también ha participado como parte importante del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un montón de proyectos y de obras muy interesantes que todos podemos ver a través de las publicaciones. Y nuevamente, Martín, agradecerte por tu tiempo y bueno, ojalá lo podamos aprovechar de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Ahí voy a compartir pantalla, toda la pantalla. Ahí lo ven bien, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisan por mensaje si tenemos algún desperfecto técnico o algo y volvemos a arrancar. Pero bueno, les cuento. En principio, la charla se llama Lógicas para la construcción de un sistema. El plan de que se llame la construcción de un sistema es un juego de palabras que me interesa, que tiene que ver con el negativo de el sistema constructivo. Lo que quiere decir es que uno no toma un sistema constructivo dado, sino que para llevar adelante un edificio interpreta una serie de lógicas y de alguna manera desarrolla su propio sistema constructivo. En ese sentido, lo que un poco vamos a tratar de entender juntos es este proceso de cómo se piensan estas obras desde la construcción. Me parece que hay como un acento en todo lo que vamos a ver sobre el problema de la construcción vinculado al espacio y vinculado al producto final de arquitectura. Y en ese sentido, los trabajos que vamos a ver
son bastante amplios, desde investigaciones, ejercicios de universidad, proyectos, concursos, proyectos no realizados, y barre un poco todo lo que es el espectro de la producción de nuestra oficina y parte cruzada del trabajo hecho, como decía Sebastián, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y para empezar quería iniciar esta presentación con este trabajo de investigación que hicimos junto a Gustavo Robinson hace ya unos 10 años, o más de 10 años, que estudiamos el patrimonio moderno de los edificios de vivienda en altura en Buenos Aires, pero quería destacar como el dibujo que se ve en la parte inferior, que es como un escantillón, un corte por el total de la fachada, desplegado con la vista, donde se estudia la posición de la estructura, la relación que hay con el cerramiento, qué tipo de cerramiento, qué tipo de oscurecimiento, ¿no? Como cuál es el problema constructivo del edificio. Me parece que este inicio y esta preocupación un poco muestra cuáles son las inquietudes en el desarrollo del estudio de todos esos edificios para generar un muy buen catálogo de soluciones. Y sobre eso hoy se vuelve a tomar ese tema. Hoy estoy como director del área de tecnología y construcciones en la Universidad de Itela y doy este curso sobre vivienda en altura en Buenos Aires, también revisando los problemas constructivos de los edificios. Me interesa ese cruce entre taller, investigación, enseñanza y oficio, ¿no? Y de la misma manera, este es un pequeño ejercicio, un ejercicio que realizamos durante unos 6 años en la Universidad de Itela, junto a Federico Marino, que era un trabajo sobre el proyecto de Charles y Ray Eames, de su casa, ¿no? Y el dibujo que está por debajo es el dibujo del proyecto inicial de su casa, que van a llegar a desarrollar al máximo, van a hacer maquetas, dibujos, documentaciones, incluso a comprar el total de las piezas industrializadas para desarrollar su vivienda. Y una vez que tienen todo ese material, al mismo tiempo me interesa mucho el desarrollo de ciertos juegos que van a tener ellos, o de ciertas aproximaciones a los sistemas, ¿no? Como es este juego de cartas, que son unas grandes cartas, es un juego para chicos donde esas cartas tienen unas pequeñas ranuras, y esas pequeñas ranuras permiten con 6 reglas de encastre armar una serie de organizaciones espaciales que solo tienen el límite de la imaginación de los chicos, que todos los días pueden armar y desarmar esa estructura espacial. De la misma manera también desarrollar otro juego un poco más complejo, pero no menos sencillo en su llevado adelante por los chicos. Son unos paneles con de un papel tensado a los que se le incorpora una vaina plástica sobre una de sus aristas y unos sistemas muy sencillos de anclaje. Esto lo que ahora va a permitir también es montar y desmontar, pero ya una serie de sistemas espaciales, ¿no? de estructuras espaciales que inclusive los chicos van a poder estar dentro. Dentro de este plan, Charles y Ray Eames, cuando tienen todas las partes de su vivienda compradas de forma industrializada y puestas a pie de obra, deciden cambiar el proyecto, deciden modificar ese proyecto que vimos, que era perpendicular a la pendiente, y ponerlo en forma paralela a la pendiente, y cambiar la situación de la casa flotando y como de alguna manera por sobre el paisaje, a una casa que toca el piso, que tiene doble altura, que no tiene un espacio determinado, sino que su función tiene más que ver con una idea próxima a un showroom de exposición de sus objetos y muebles que van a diseñar. Cambian totalmente el concepto
transforman con exactamente las mismas piezas con las que habían proyectado la casa anterior, un nuevo concepto de vivienda totalmente diferente. Y un poco sobre esto es en lo que se va a trabajar en este ejercicio. Se toma a los arquitectos del oeste de Estados Unidos, sobre todo el plan de las casas estudios, entonces se van a desarrollar con mucha intensidad y detalle documentaciones sobre las casas de IMSS, las casas de Elwood, de Soriano, de Koenig, y el ejercicio es de nuevo tener esta experiencia de desarmar, ¿no? Casi una experiencia lúdica, una experiencia que tiene que ver con el juego. Se documentan a un nivel tan detallado estos proyectos que logran despiezarse totalmente en cantidad de columnas, vigas y paneles de cerramiento. Y el ejercicio lo que propone es volver a hacer un nuevo proyecto con exactamente las mismas piezas del proyecto original, ¿no? Desarmar totalmente esa configuración original y transformarla en una nueva vivienda en el mismo lote. Estos son los ejercicios de los alumnos. Entonces toman como premisa cada una de las piezas, se desarman y se arma una nueva configuración espacial totalmente diferente a la anterior. Me interesa plantear esto como el inicio de una serie de ejercicios sobre pabellones y estructuras metálicas de montaje que les voy a contar que fuimos desarrollando en el estudio. No me voy a detener en detalle en cada uno de los proyectos, sino me interesa más como ver la evolución entre uno y otro. Tampoco están los proyectos que les voy a contar en forma de, como en un cronograma, digamos, no están en una línea de tiempo, sino que están un proyecto junto al otro más que nada por su empatía y su relación espacial y constructiva. Y quería empezar por este pequeño pabellón de tenis en el Club de Campo Acoas, que con una estructura paralela genera esta superficie de sombra por sobre, en esta terraza sobre la cancha principal, o este pequeño pabellón en Puertos, que tiene de nuevo una situación de terraza de acceso, de transparencia y de reflejos, posicionado en un lugar súper particular frente al lago principal. O este sistema de pabellones deportivos, son una serie de pabellones que lo que hacen es dar apoyo a las actividades deportivas en los distintos barrios, pero se conforman con una situación de módulo espacial, tanto en planta como en altura, y también con un sistema de paneles de cerramiento. O sea, entonces cada uno de esos módulos se va a cerrar o con paneles vidriados o con situaciones de ventilación o cerramientos de mampostería, de paño ciego. Es así que estos edificios van de nuevo a buscar aleros, protección pasiva del sol, una aproximación al paisaje muy particular y un sistema constructivo que permita repetir y adaptarse a los distintos programas y a las distintas formas, con unas situaciones de encastre particular entre perfiles normalizados en columnas y vigas. Y es así que estos pabellones van a lograr esta situación de estas piezas abstractas, casi de composición espacial, pero a la vez muy domésticas, de patios, de recorridos, de galerías y próximas, ¿no? Y se van a construir 8 de estos pabellones según las distintas necesidades que tenga cada pequeño club de cada uno de estos barrios. Y después también vamos a construir en el mismo emprendimiento un primer edificio, que es un centro de informes, que lo que tiene este proyecto es que está realizado con una losa premoldeada que cubre una luz libre de 10 metros y una estructura de columnas y vigas sobre el perímetro. Hay una sola viga y una sola losa, un solo detalle constructivo que un poco es la ley. Hay una economía de recursos, una clara economía, pero no es una economía monetaria, sino es una economía
en plan de síntesis de cómo hacer con un solo detalle lograr las diferentes soluciones en todo su perímetro. Es decir, que la única diferencia que va a haber en el desarrollo del edificio es la posición de una segunda línea de carpinterías más próxima o más lejana al límite del edificio, generando galerías con distintas profundidades según la orientación que necesiten. Y el tema del proyecto va a ser la flexibilidad total o la oportunidad de flexibilidad total que dé, como se ve en estas imágenes, ¿no? La posibilidad de un edificio totalmente libre y flexible a apropiarse en el tiempo, que es un poco la hipótesis inicial, cómo desarrollábamos un edificio que pudiera apropiarse en el tiempo de diferentes formas, y ahora van a ver cómo las distintas decisiones y los distintos pasos que se van dando van a lograr que estos edificios, que en principio tienen como estas estructuras indefinidas, que permiten como adaptarse a nuevos programas, van verificando eso en todos los casos. Este primer pabellón que veíamos anteriormente se transforma en club náutico y recupera de alguna manera el espíritu. Se le agrega una pequeña ala ventilada donde se guardan los botes y las velas, y se reinventa su programa hacia un club náutico que de alguna manera vuelve a tomar su carácter frente al agua. Y la misma situación le ocurre al centro de destino, donde esa plaza seca que veíamos, que era como el negativo del edificio en L, al agregársele un nuevo pabellón, conformando un patio, transforma el carácter ese de plaza en patio, ¿no? Se le agregan vegetación, un sistema de bancos, un sistema de pisos y de equipamiento, y se hace este proyecto junto al estudio Bulla de paisaje, donde aparece una plaza líquida contenida por pontones de una proporción similar a lo que es el patio, ¿no? El nuevo patio que se va a conformar, y este nuevo pabellón se va a alinear a una serie de edificios ya existentes que fueron desarrollándose en el tiempo, y vamos a incorporar un nuevo pabellón que también termina de conformar este pequeño sector de ciudad, ¿no? Este pequeño sector de proyecto urbano. Entonces esa plaza seca que se veía en las fotos iniciales va a transformarse en este patio de encuentro, en este lugar de estar, en este lugar cuidado de los vientos y de expansión directa de todas las áreas gastronómicas que ahora van a adecuarse en el nuevo edificio. Entonces, el edificio envuelve árboles existentes y termina de alguna manera como cerrando el patio y generando esta situación tan particular de lugar de encuentro, ¿no? Y de galerías de recorrido, un poco en relación directa con los nuevos edificios que van desarrollándose en el emprendimiento. Y este pequeño edificio de ventas, el que un poco arrastra a terminar de cerrar este sector del conjunto, es un edificio que toma como dato las galerías del edificio existente construido para oficinas, que cierra el plan por delante del estudio Amos Biden, y de alguna manera recupera su situación de galería frontal, y es un pequeño edificio totalmente metálico y abulonado y ensamblado para recibir un pequeño bar y unas oficinas de ventas. Este edificio propone sus galerías para cubrirse del sol y lograr expandir en planta baja el pequeño bar, y en planta alta tener una expansión de las áreas de oficinas. De la misma forma, ese pequeño club náutico que se veía recién se desactiva y se genera un nuevo edificio, se nos encarga un nuevo edificio de club náutico, pero esta vez este nuevo club náutico se realiza
totalmente industrializados, con módulos hechos en taller y a distancia, como se ve en la axonométrica, y montados en lugar en solamente 2 meses, en muy poco tiempo de obra. Este nuevo edificio, por la disposición de sus volúmenes, genera un patio propio interior de movimiento de embarcaciones y una serie de galerías y situaciones que son protección de sol y que arrastran y recrean un poco el imaginario de los edificios públicos que estamos proponiendo y se posiciona frente al paisaje de una forma muy particular, explotando las vistas, explotando la profundidad de paisaje que tiene frente al agua y el uso náutico natural de este pabellón totalmente industrializado, ¿no? Uno de los volúmenes es el que tiene todos los botes y velas, otro volumen tiene la parte de vestuarios y servicios y finalmente un volumen final que queda con vista larga a la profundidad del sistema de lagos con el programa social del edificio. Y estos sistemas industrializados, desarrollados todos en taller y no en el sitio, con mucha precisión y con mucho ajuste sobre instalaciones y detalles constructivos, van a generar un desarrollo de un sistema de obras, de posibilidad de obras totalmente industrializadas y de montaje, muy ligeras, que van a permitir, ya sea como pequeñas ampliaciones en viviendas existentes o nuevas viviendas totalmente industrializadas y hechas en taller, muy ligeras, como se ve, con muy pocas fundaciones, muy fáciles de montar, que van a recuperar temas tradicionales, que son la galería y las áreas de expansión, o la conformación de este patio por su disposición en forma de L, pero no van a perder la calidad de relación interior-exterior con el paisaje, ¿no? En todos los casos van a siempre tener como prioridad su vinculación con el exterior y su contemporaneidad en su uso. De la misma forma, este conjunto de 100 casas, también desarrollado para Escobar, un poco toma la premisa de la casa industrializada. Se realizan 2 prototipos, un prototipo más chico y un prototipo más grande, pero ambos prototipos tienen una galería por delante, que es el filtro entre los espacios públicos y los espacios privados, y un patio interior que potencia el uso de la vivienda, ¿no? Estos 2 sistemas o 2 tipologías de vivienda a la vez se van a encastrar de 2 formas diferentes, de 2 o de 3, y con estos subconjuntos van a armar la implantación general dentro de este sistema de humedales naturales, como imaginamos que pueden tener esta solución, ¿no? De esta área pública total, el primer filtro de la galería hacia los humedales y la situación opuesta, el patio interior mirando hacia el paisaje, ¿no? En relación a las vistas y las orientaciones y la organización del conjunto alrededor de estas pequeñas lagunas que van a subir y bajar su altura según la situación particular de la geografía y el clima de la zona. Y con este mismo sistema totalmente modular e industrializado, desarrollamos este laboratorio para Vaca Muerta, para Neuquén. Es un laboratorio de estudio de suelos muy específico, ya en 2 plantas, con un tema muy particular sobre el uso, las instalaciones y el uso específico de este objeto que ahora se vuelve totalmente industrial
y abstracto, ¿no? Y prácticamente al límite en toda su expresión de sistema constructivo. Pero me interesa, dentro de este plan de estructuras metálicas, de montaje y de ensamblaje, mostrar también algunas obras que desarrollamos junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras fui director. Este es un pequeño jardín maternal que tiene en común con este proyecto que vimos para puertos, que está realizado con una sola viga de perfil y una sola losa premoldeada. Entonces, esa situación lo que va a permitir es simplificar mucho los detalles constructivos, porque hay un solo tipo de encuentro, y de alguna manera generar este pequeño edificio de patios que alberga esta situación doméstica de los chicos en sus expansiones, ¿no? Y de la misma forma, el Instituto Modelo del Sur es una escuela primaria en Avellaneda, donde su lógica está sobre la construcción de su estructura metálica y losas premoldeadas. Son 4 pórticos paralelos. En este caso, la situación urbana nos impedía, como veíamos en los proyectos anteriores, el fácil movimiento de piezas premoldeadas y de montaje, sino que teníamos que acotarnos a una situación muy, muy particular entre medianeras, y el sistema de ensamblaje y de coordinación entre estructura metálica y losas premoldeadas era muy importante, por lo que se optó por sobre las dos fachadas, interior y exterior, que la losa premoldeada apoye en el ala del perfil, mientras que en el interior se bajaron esos pórticos y la losa premoldeada apoya en el alma del perfil. Es decir, que esta pequeña variación dio el resultado espacial, ¿no? Prácticamente la estructura se amolda al programa funcional, estos 6 módulos de aulas que tenía la escuela, pero ahí se ve claramente cómo las losas premoldeadas en un momento están apoyando en el ala dentro del perfil, y en el sector interior apoyan por sobre. Esta pequeña diferencia es la que permitió el montaje en este complejo terreno entre medianeras, y después una malla, un filtro de una malla de planchuelas entrecruzadas permitía las veces de seguridad y de filtro solar sobre las fachadas este-oeste, lo que también lograba un efecto cinético inesperado, ¿no? de movimiento y de transparencia sobre las fachadas. Y por la noche, un inesperado y totalmente desconocido efecto en el momento del proyecto de recuperar esa estructura, como dice Beatriz Colomina, ¿no? de rayos X, y de recuperar cuál es la estructura original espacial del proyecto. Este pequeño edificio de alquiler temporario que estamos desarrollando en Palermo tiene exactamente el mismo concepto, ¿no? de que cada uno de esos módulos, o de esa relación entre la estructura y el módulo habitacional de las unidades, esté directamente vinculado y relacionado. O estos 2 edificios que hicimos exactamente iguales, con la misma estructura, para el Parque Olímpico en Lugano. Uno es un hotel para deportistas y el otro son oficinas para la Secretaría de Deportes, y ambos edificios se realizaron con exactamente la misma estructura, lo único que varió fue la organización interna de su programa. Estas estructuras industrializadas y de repetición, como se ve en la foto, llegan en piezas totalmente independientes, se construyen y se arman los pórticos a pie de obra, y luego se van izando y levantando y conformando la estructura espacial. Cada uno de esos pórticos tiene un sistema de abulonamiento muy preciso, y unas piezas, que son estas piezas azules que se ven,
unas piezas de arriostre que van conformando la estructura mientras se van izando. Ahí se ven las dos estructuras paralelas exactamente iguales en este proceso de construcción, que luego se arriostran finalmente en forma definitiva con las losas premoldeadas. De la misma forma, los pabellones para deportes en el Parque Olímpico son pabellones para triple hall con canchas para 3 juegos paralelos o múltiples usos, con especificidades deportivas muy detalladas. Se mantienen dentro de esta misma lógica de intentar tener un solo detalle constructivo, que sea el que recorra la construcción de todos los edificios. Son grandes pabellones de estructura de alma llena, de 60 y 90 metros de largo por 40 y 45 metros de ancho, que están desarrollados para lograr específicamente actividades deportivas, con un entrepiso para público y un área de vestuarios. Los cerramientos se realizaron en paneles de PIR, que tienen una gran capacidad de aislación, casi como un muro doble de ladrillo, en un tono de aluminio reflejante que permite de alguna manera esta relación con el cielo y el paisaje, bajándole el impacto a los volúmenes en la traza original que se mantuvo del Parque Roca. Los paneles se utilizaron en su máxima medida de producción, 12 metros de alto, con un extriado que le permitía mantener esa esbeltez. Por debajo hay 3 metros más que tienen paneles lisos que permiten uso de gráfica y portones y áreas vidriadas que conectan las plantas bajas, ¿no? Los edificios son totalmente técnicos y con sus instalaciones y estructuras expuestas, y aparece en este complejo un elemento más, que es una pérgola de lona tensada que conecta todos estos edificios entre sí y de alguna manera termina como logrando el punto de encuentro y de relación entre todas las partes. Los edificios en uso, el gran edificio de gimnasia rítmica y artística, o los pabellones menores en total uso durante los Juegos. Y finalmente, opuesto al pabellón de gimnasia rítmica y artística, está el pabellón de la pileta cubierta, que de la misma forma tiene por debajo del área de gradas la pileta, y a diferencia de los otros pabellones, el cerramiento de este edificio se realizó con policarbonato de alta prestación debido al clima de la pileta y a la necesidad de luminosidad pareja que este edificio necesitaba. Entonces se genera esta situación tan diáfana durante el día de iluminación general, que por la noche, ahora sí, ya buscado y conocido este efecto de radiografía, este efecto de recuperar la estructura y de transformar este edificio como en un atractivo sobre la avenida Roca, en el barrio en la zona de Lugano, aparece la pileta como el emblema de los Juegos, ¿no? Como el edificio emblema sobre la avenida de noche encendido, un poco como llamando a los participantes. Y después les voy a mostrar ahora una serie de edificios industriales, también desarrollados en estructura metálica. Esta es una gran planta de alimentos en Rufino, en Santa Fe, donde estamos desarrollando una serie de pabellones y edificios que tienen que ver con laboratorios, oficinas, paradas de camioneros, accesos, entradas, ¿no? Toda esta parte de la identidad de cada una de las piezas de arquitectura que tiene este proyecto, y todas estas realizadas en perfilería galvanizada bulonada, con muchas lógicas que de nuevo cruzan la industria con la arquitectura, ¿no? Y que de alguna manera
permiten un resultado espacial buscado, ¿no? Entre domesticidad y planta industrial. Estos son, cada uno de estos programas, el área de las caladoras, laboratorios, pabellones de oficinas. Este es el área central de oficinas, que se organiza a través de una serie de patios, lateral a la gran planta de producción, porque en muchos puntos esta oficina se conecta con la planta de producción y permite su ingreso o un trabajo en conjunto entre la administración y la producción, y además alberga el comedor y un área de formación. Entonces este pequeño pabellón de planta baja, en el que se van cruzando patios que lo llenan de luz, aparece por debajo de lo que es la gran nave de producción, que en su interior va a estar llena de este tipo de equipos y de pasarelas y de equipamiento interior y de desarrollo de procesos, ¿no? Esta gran nave de procesos es la que se va a organizar en este sector, y lo que se está montando, como se ve ahí de nuevo a pie de obra, todas las piezas totalmente numeradas y regladas, es este pabellón de oficinas que mide algo de 200 metros de largo, y ahí ya está como planteado y un poco colonizando este lugar, que es esta estructura, esta grilla de estructura que va a tener patios y programas de uso frente a la gran nave de producción. Y después tenemos dentro de este plan una serie de edificios de apoyo a la industria. Este es un auditorio para una planta de agro en Villa Cañas. Villa Cañas tiene muchos silos, nos pedían la imaginería del silo en el auditorio, entonces aparece esta pieza cuadrada, envuelta en esta malla circular, o estos sistemas controladores de estos grandes parques solares. Son un sistema de 4 parques solares en el Chaco, en donde nuestro trabajo, de nuevo, se trata de desarrollar un sistema de edificios, ¿no? Con un pórtico particular que permite de alguna manera la repetición de ese edificio y la adecuación de esa estructura a los diferentes programas que nos van pidiendo, y nos remiten estas imágenes de Rafael Soriano del pórtico paralelo que conformaba esas casas, pabellón, en el oeste de Estados Unidos, que contenían los aleros de protección y que de alguna manera también contemplaban las pendientes de las aguas, ¿no? Y estos son esos pabellones en construcción con esta situación particular de aleros y que están hoy totalmente en construcción, todos al mismo tiempo, y que entendemos que nos va a dar este sistema de edificios, al igual que el proyecto que veíamos para Puerto, ¿no? Y me interesa mostrar proyectos en obra, proyectos terminados y proyectos de concurso, ¿no? Como todo tiene la misma intensidad en todo el proceso. Este es un trabajo que estamos haciendo junto al estudio de Grimaldi Nach. Es esa pequeña pieza flotando dentro de esta nave industrial con una iluminación maravillosa, que antiguamente era una fábrica de automotriz, pero que hoy se transformó en un depósito de la empresa de Stefano, que es el proveedor de mármoles más grande que hay en el país, y ahí tiene acopiado todas sus placas importadas y nacionales de producción, y las oficinas dentro de esa nave flotan y se llevan el paisaje de ese acopio, ¿no? Aparece ese pabellón totalmente suspendido de lado a lado, de aproximadamente 100 y pico de metros de largo, y que permite por debajo el uso totalmente flexible y funcional de la planta, ¿no? Los camiones siguen pasando por debajo y sin ningún problema. Acá se ve el montaje de esas vigas por sobre,
cómo se llevaron por partes, se montaron en el lugar y se ensamblaron para lograr esta situación de transparencia por debajo y esta situación de flexibilidad por sobre. De la misma manera y con muchos puntos en común, voy a mostrar estos edificios de logística que estamos desarrollando. Este es un edificio muy grande que tiene logística para 10 camiones, 10 de carga y descarga, que tiene una situación muy parecida sobre la vía frontal y la construcción por sobre el alero, y también toma temas sobre la transparencia de estos edificios, ¿no? Y uno que estamos construyendo muy próximo, en un lote muy próximo, en el lote de 10, es este gran pabellón también de logística que tiene por delante unas oficinas administrativas que lo que incorporamos es una terraza jardín. El lugar no tiene estos campos industriales, estos complejos industriales de logística no tienen áreas de expansión, y nos parecía que estas oficinas podían tener un buenísimo jardín en la terraza a donde salir y un salón de usos múltiples, y podían de alguna manera recuperar el aire y el cielo en este lugar tan industrial y fabril y de movimiento. Imaginamos esta terraza en el último piso, en la parte superior. El edificio ya está muy avanzado y ya se puede ver esa situación de la terraza al aire libre en el último piso, de la situación de acceso de carga y descarga de camiones, de la organización de la grilla de la oficina y del sistema estructural, y el posicionamiento de esa terraza jardín en el último piso, ¿no? De alguna manera estos edificios que responden totalmente a un programa técnico, industrial y muy medido, también se ven reflejados en este proyecto para las oficinas, para una serie de oficinas también en puertos, en donde proponemos una estructura metálica mixta de voladizos y pórticos que hacen que estos edificios de oficinas estén por sobre los 6 metros, dejando pasar por debajo este parque público, ¿no? Y teniendo sobre esas esbeltas columnas el edificio flotando muy alto y permitiendo esta planta baja libre y continua. Esta continuidad del verde deja también en relación un proyecto de master plan con 2 edificios que franquean esto, que es ese que se ve por detrás verde, que es un supermercado, y al otro lado una estación de servicio. Ese supermercado es un proyecto que realizamos para Cencosud, para Jumbo, para Consultatio, pero que hoy lo opera Cencosud, que nuestra propuesta fue que recupere el espíritu original de los supermercados, de la luz de los mercados originales, ¿no? De esa luz tan particular y continua, de la luz cenital, de la típica entrada de jet de los mercados de principio de siglo, de 1900. Este edificio entonces va a tener esa particularidad sobre su cubierta, y en el interior va a generar una situación uniforme de iluminación. Es un edificio de nuevo, de grandes luces, con esas vigas reticuladas que cubren 60 metros de luz sin apoyo, y de alguna manera generan el sistema de iluminación y de cubierta del total del edificio. Por la parte posterior, el edificio tiene todo un sistema un área de producción y de entrada de servicio, y hacia el frente una galería comercial que alberga una serie de locales que van a estar vinculados a la plaza y al espacio público del lugar, ¿no?
Esta es el área posterior de entrada de carga y descarga, y estas son las fachadas sobre las galerías. Estas galerías que ya venimos practicando en estos edificios, que nos generan como esta situación de sombra buscada y de paseo comercial sobre el perímetro. En el interior, como comentaba, la iluminación general pareja para el área del supermercado genera esta cubierta totalmente de una entrada de luz diáfana y sin una dirección principal. Y al otro lado, nuestro proyecto para la estación de servicio Shell, que finalmente no ganamos, pero me interesa mostrarlo como conjunto. Este concurso proponía también una serie de pórticos paralelos y unas piezas premoldeadas para la cubierta, para conformar un edificio también a forma de pérgola, ¿no? Casi como una pérgola dentro del parque, y que de alguna manera esa situación apergolada permitiera recoger el agua, colocar unos paneles solares y dar cubierta a una serie de programas que quedaban debajo de esas cajas vidriadas. Este edificio tan particular y con esa organización de patios tiene una relación directa con nuestro proyecto para la terminal de ómnibus de Tucumán. Lo mismo se organiza a través de esos patios, pero la cubierta es el tema, la entrada de luz cenital, como en todos estos proyectos, que se logra a través de un módulo que tiene unas cubiertas altas y unas cubiertas bajas, con un desagüe entre 4 cubiertas, y que permite una situación de luz interior particular, pero a la vez también una situación de ventilación en el área de movimiento de micros y la combustión de los vehículos. Esta cubierta que genera esta situación de juego de luz con su quinta fachada, también tiene una situación en negativo por la noche, ¿no? La luz ahora juega un nuevo rol y ya no genera sombra, sino que genera como estos guiones cuando la luz sale desde el interior del edificio en la fachada superior. La posibilidad que tenía este edificio, que justamente está frente a un cruce a nivel en altura de la ruta, que se veía perfectamente la cubierta como una quinta fachada, generaba este gran pabellón de luz y sombra. Y de la misma manera voy a contarles muy rápido nuestra experiencia en el Museo Malva en Puertos, junto al Estudio Herreros. El proyecto y el autor es el Estudio Herreros. Nuestro trabajo fue como arquitectos locales. El proyecto de Herreros es magnífico, entiende perfectamente el lugar, genera una gran superficie de sombra, una cubierta que entre una serie de volúmenes que van tomando los distintos programas del museo se arma como un gran espacio público. Es un museo que no tiene puertas, que es un museo al aire libre, es un museo que toma perfectamente la situación del clima del lugar. La verdad es un proyecto maravilloso del Estudio Herreros, en el que nosotros tuvimos la gran suerte de participar y en el que nos dedicamos sobre todo a hacer estudio local, a la parte técnica y al montaje. El edificio toma muchos riesgos, es un edificio de una estructura en 2 direcciones, metálica, como se ven ahí, con muy pocos apoyos. Estas vigas que están ahí apoyadas en el piso van a ir montándose parte a parte y van a ir cubriendo el semicubierto y se van a apoyar sobre las estructuras de perímetro de los edificios, de los pabellones de los distintos programas. Las vigas se van a armar a pie de obra y se van a montar y van a dejar como líneas de unión que van a ir armando esta estructura en 2 direcciones. Mientras se van conformando los distintos edificios, se va a ir montando y ensamblando la grilla en la estructura que genera el semicubierto. Esta estructura del semicubierto a la vez va a recibir una serie de paneles de plástico reforzado con unas lucarnas difusas
que van a generar una luz uniforme en todo lo que es el área de expansión. Y va a haber un sistema de desagües y de drenajes, como se ven esas pistas y esas líneas con esos drenajes exteriores. Sobre esa cubierta se van a colocar estas piezas de plástico reforzado que ya traen su pieza preparada para tomar las lucarnas y tomar la pendiente de los desagües de la cubierta. Como ven, es un edificio que toma muchos riesgos, con mucha tecnología, con mucho desarrollo de la industria y muy sistematizado, y permite esta cubierta tan particular, ¿no? Debe haber una serie de patios en donde van a aparecer unos árboles que van a salir y un poco entrelazar el edificio también con esa situación. Y las lucarnas ya colocadas, logrando esa luz general difusa, son 1000 lucarnas reales, aproximadamente 800, 900 y pico, más las que se quedaron de guarda, y esta grilla espacial que genera este semicubierto tan particular con esta luz tan buscada y uniforme por debajo de las lucarnas, y que de alguna manera entiende perfectamente el clima del lugar, la brisa, la relación con el agua, la distancia, la relación entre los volúmenes, los distintos volúmenes con los programas, ¿no? Y por la noche, de nuevo, hay un sistema de líneas de LED escondidos dentro de toda esa estructura que genera este plano de iluminación uniforme, y ese edificio que antes era como de vidrio y más opaco se vuelve totalmente transparente y se vuelve un museo totalmente transparente, y las obras quedan expuestas 100% al público. Pero vuelve a aparecer este efecto, que es como el negativo, ¿no? La iluminación interior tiene este efecto tan particular sobre las cúpulas y sobre la cubierta, de nuevo posicionando la quinta fachada como un proyecto. Y ahora les voy a mostrar también esta serie de proyectos que tienen que ver con la cultura y los museos. Este es el museo, el proyecto para el apostadero naval, el primer premio, es un pabellón por donde se ingresaba antiguamente y se dejaban el equipaje, los inmigrantes, y iba por este pasaje hacia Retiro o hacia el Hotel de Inmigrantes. Era el edificio en el que se inscribían y se le daban los documentos, el primer lugar por donde se entró al país durante muchos años. Este edificio se llama el Apostadero Naval, que es el apostadero, pues el primer lugar en donde se desembarcaba en el puerto de Buenos Aires. Se transforma en un museo histórico de la Armada, y nuestra intervención en este edificio de tanto valor patrimonial es hacer lo menos posible. Entonces se genera una galería que vincula todas estas salas, se pone en valor el edificio, se pone en valor el pasaje original, y se genera este pequeño artefacto vidriado, transparente, que vincula todo el edificio y que a la vez sirve de técnica, sirve de desagüe, sirve de aire acondicionado, y pone en valor el antiguo pasaje recuperado, y a la vez se vincula directamente con el espacio interior-exterior, ¿no? Es como la construcción de un pabellón que finalmente vincula a todas las naves. El edificio no se llevó adelante, aunque ganamos el primer premio, pero como la vida te da de revancha, con el gobierno de la ciudad recuperamos el Parque de la Estación, que también es una gran nave de situaciones, una situación muy parecida, una gran nave ferroviaria, que la transformamos en un centro cultural con una biblioteca, un Zoom y áreas recreativas. Es este gran pabellón con parque y edificio que se vincula totalmente con la ciudad y que tiene esta situación espacial tan característica interior, con esos patios de acceso. O este proyecto que estamos en proceso, que es un museo de la Patagonia, que el cliente consigue este folleto de este tipo de construcción industrializada inglesa, original,
y compra uno de estos galpones y más tarde compra otro y se desarman totalmente y se llevan a un lugar en particular, se vuelven a montar con una organización que tiene que ver con los programas y con la flora y con un patio interior que tiene que ver con la flora de la Patagonia. Uno de los pabellones se va a dedicar a la geografía, otro se va a dedicar a la historia, y un tercer pabellón era de programa de uso gastronómico y auditorio. De esta manera también la recuperación de la biblioteca Carriego, me interesa mostrar la puesta en valor de estos edificios con pequeñas alteraciones de estructuras metálicas mínimas, como es la recuperación o la reestructuración de las áreas públicas, que también ganamos el primer premio del concurso para el Museo de Bellas Artes, también con una estructura metálica muy, muy sencilla que colocamos sobre uno de los laterales para recuperar los ascensores y el movimiento. O esta puesta en valor de las áreas públicas ya no como un edificio de patrimonio de 1900, sino como un edificio contemporáneo, que hicimos también justo este proyecto de Herreros, y tuvo un trabajo muy grande de diagnóstico, y donde se hicieron una serie con este ideograma de Juan, increíble de cómo funciona un museo contemporáneo, ¿no? Y donde aparecieron estos objetos, estas piezas en madera tan particular, ¿no? Como piezas hechas totalmente fuera del edificio. El edificio no se detuvo en un momento, nunca cerró sus puertas. Se hicieron todos estos objetos, se transportaron y se colocaron dentro del museo, se reorganizó su uso y se generó una gran plaza pública que vinculaba la nueva tienda en el vacío con el restaurante y con el hall, que en este caso ahora funcionaba como de un gran contenedor social, y donde ahora sí transformaba este edificio, que era un museo, en un centro cultural. Lo que me interesa es el sistema de todas estas piezas, ¿no? El sistema constructivo, cómo se hicieron todas en aluminio y en paneles de fenólico multilaminado, y entre todas las piezas generaron un contagio en todo el edificio y un sistema de objetos que de alguna manera le cambiaron el carácter al lugar y generaron esta gran plaza pública semicubierta en el interior. De la misma manera que esta puesta en valor de una vivienda de Rodríguez Echeto, un trabajo muy complicado, muy difícil, fue la puesta en valor y recuperación de esta vivienda de valor patrimonial, que también nuestra intervención fue con una serie de muebles muy detallados y objetos en madera que iban a ir colonizando algunos sectores de la vivienda, y después la puesta en valor de cada una de las partes y de las piezas y la ampliación de un nivel por sobre, continuando de la forma más respetuosa, pero en clave contemporánea, la imagen original de la vivienda. Y finalmente una serie de edificios públicos de gran escala que todos tienen el mismo tema: cómo generar espacio público, cómo generar entre la articulación de los volúmenes un lugar próximo, cómo recuperar edificios existentes, poner en valor edificios existentes, como es el proyecto para el Ministerio de Economía desde el Gobierno de la Ciudad, cómo estos edificios se vinculan con la ciudad, cómo tienen su sistema ya en gran escala, pero de protección solar, o el primer premio para el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, junto a Javier Bracamonte y Gonzalo Yerba, una apuesta de nuevo, siempre en la puesta en valor de estos edificios existentes, recuperando las estructuras y poniéndolas en valor y relacionándolas con el paisaje y con los edificios próximos y la situación de que cada uno requiera para poner en valor, ¿no? Muchos temas en común sobre estructuras,
sobre organizaciones, sobre relación con el exterior, sobre cómo se dialoga con los edificios existentes, cómo se generan plantas bajas públicas y pasantes, y este gran proyecto que fue el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que se realizó en lo que era el antiguo Elefante Blanco, que propone esta gran terraza pública verde y que de alguna manera reconfigura todo este lugar en Lugano, totalmente abandonado, y no es solo la intervención del edificio, sino la puesta en valor de un lugar mucho más amplio y los proyectos de espacio público, que ahora le voy a dedicar un pequeño capítulo a eso, ¿no? Como ese que la ciudad nos dio esa oportunidad de poder experimentar una escala muy difícil y a la que es muy difícil de llegar, pero que me parece que con estos parques y con estas plazas, en colaboración siempre con un artista plástico, en este caso con Siquier, que generó ese dibujo tan particular para ese paseo superior en esta plaza, o esta plaza para el concurso de la Plaza de Catalinas, para la Torre de Consultatio, o este proyecto para el Parque de la Música junto a Andrés Sobrino en Comodoro Rivadavia. Y finalmente, dos grandes obras también de puesta en valor y de estructura metálica, y que un poco unen todas estas ideas. Esta es la ampliación del Estadio Marte Arena en Salta, proyecto original del estudio Manteola Sánchez Gómez Santos Salaberry, lo hicimos junto al arquitecto Salaberry, y nos piden duplicar el tamaño de capacidad del estadio, y en ese punto se propone una estructura metálica que trae las nuevas gradas y a la vez un tema térmico y de clima en Salta, ¿no? A la vez propone un envolvente de sombra y de clima y de aire y de ventilación en el perímetro del edificio, que genera esta nueva estructura y envolvente y que de alguna manera genera este buffer de temperatura y de sombra en las circulaciones y en los aleros por sobre el estadio. Y finalmente, el estudio de Mario Roberto Álvarez muda sus oficinas y dona el archivo en 2022 a la Fundación IDA, de la que yo participé, es la fundación dedicada a la preservación de archivos de diseño. Y finalmente hoy el archivo de Mario Roberto Álvarez está en la Universidad Torcuato Di Tella. Hicimos un trabajo con muchísima dedicación, junto a Gonzalo Yerba y Ricardo Fernández Rojas, de catalogación y de organización de lo que había quedado muy descoordinado del archivo de Mario Roberto Álvarez, un trabajo que disfruté muchísimo y en el que hoy estamos preparando una publicación y una gran exposición. Vamos a tener un libro para fin de año. Y todo este trabajo de tanta sobre el archivo de Álvarez, en medio de este proceso nos llega este proyecto tan particular que es la adecuación de la Torre Blanca, una torre de oficinas en la calle Tucumán, en el centro, que nos piden reorganizar el muro cortina original que estaba dividido con esta característica tan particular de Álvarez en bandas y con una tecnología ya deteriorada porque era un edificio de mucho riesgo original, y lo que se hace es una puesta en valor, ¿no? Nos piden vidrios completos, pero nuestra vuelta fue, o nuestro estudio sobre el edificio junto a la empresa Panedile y al estudio de Mario Roberto Álvarez fue muchísimo más intensa, y nuestra evolución tuvo que ver con la adecuación de las instalaciones. Las últimas 5 plantas de la torre eran salas de máquinas, en la que nosotros las modificamos porque eran instalaciones centrales. Se hicieron instalaciones por piso, BRB, y lo que se hizo fue recuperar, ampliar los últimos pisos, armar un gran espacio público en los últimos 2 pisos, un parque público que desde este lugar se vea las tomas de agua en el río,
y tener un acceso independiente a este museo del agua en los últimos pisos y recuperar no solo la condición técnica al aparecer nuevos sistemas de acondicionamiento en el edificio a través de sistemas BRB y no fancoil, que el sistema fancoil es lo que le daba a Mario Roberto Álvarez esa faja horizontal en todo el proyecto. Y esta nueva terraza, este nuevo museo en los últimos pisos activa el edificio en clave contemporánea y lo pone de nuevo en el mapa y lo pone de nuevo en una nueva condición, ¿no? Lo vuelve a activar y lo transforma en un espacio público de calidad contemporánea. Bueno, esta es la última imagen. Nos quedan unos 10 minutos para contestar las preguntas que les parezca. Bueno, Martín, Bueno. desde ya, gracias. Bastante variado la cantidad de cosas, muy interesante el cómo las vinculaste. Por momentos me hiciste volver a los 90, cuando los veía a ustedes en el estudio, cuando ganaban los concursos, y a uno lo motivaba, y qué bueno que uno pueda hacer la reflexión de repensarse con el tiempo y cómo los conceptos se van adaptando y transformando a distintas situaciones. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, algo que les haya quedado en el tintero. Yo te quería preguntar, cuando vos mostraste las plantas de recolección de energía solar, ¿qué dimensión tenían esas pequeñas estructuras, entre comillas? No, son muy chiquitos, deben tener 200 metros cuadrados. Pero lo interesante, a ver, como decías vos, un poco a pedido, ¿no? Lo que intenté mostrarles es como un barrido de todas las escalas en las que se puede trabajar, ¿no? Y desde un edificio muy chiquititos, que para nosotros es un súper encargo, ¿no? Eso, si no lo tomábamos, a ver, podrían haber hecho un tinglado con cualquier... Nada, tampoco dejan de ser unos pequeños tinglados, ¿no? De ser lo que tienen que ser, unas pequeñas estructuras metálicas para albergar unos depósitos, unos controladores y unas pequeñas oficinas. Pero me parece que ese proyecto me gusta mucho como lo transformamos en un sistema, estudiamos mucho qué tipo de estructura tenía que ser, cómo tenía que ser, cómo lo podíamos estandarizar, cómo podíamos hacer que haya un factor común entre los distintos controladores de los distintos campos solares. Y transformamos una cosa que parecía súper banal en unos edificios que esperemos que estén buenísimos, pero que armen una identidad, ¿no? Me parece que esto de generar carácter es como el final de la presentación, ¿no? De cómo se genera el carácter de las cosas, cómo es el carácter de un club náutico, cómo es el carácter de una institución como AISA, ¿no? Podría haber sido un edificio de oficinas, pero nuestro valor agregado como arquitectos es decirle, mira, no tenés solo un edificio de oficinas, tenés un edificio de oficinas y te recuperamos los últimos 5 pisos para un museo del agua, un espacio público que puedas mirar directamente al Río de la Plata, me parece que esa oportunidad que se presenta en todos los proyectos de dar un valor agregado, ¿no? Y me parece que eso es como la oportunidad que tenemos como arquitectos. Sobre todo porque no es o sea, si yo me quedo con algo es que, digamos, el programa o el encargo no invalida la condición de ser un espacio arquitectónico habitable, con confort, con calidad, independientemente de si es
investigación, infraestructura o el museo más grande, más importante de Latinoamérica. Creo que eso es muy, muy interesante. Sí, yo creo que eso que decís es como el kit de la cuestión, ¿no? Como cómo haces para cada cosa que te llegue se sostenga de esa manera. Me parece que eso es lo más importante, ¿no? Y proponga arquitectura y devuelva calidad, ¿no? Devuelva calidad espacial, devuelva propuesta, devuelva compromiso. Nada, me parece que se retroalimente permanentemente. Porque eso también es un proceso, vimos prácticamente 20 años de profesión, ¿no? Entonces es como un proceso y lo aclaré, no están en orden cronológico, es decir, no es que una obra viene después de la otra, sino que están como intercaladas y tal vez traes adelante una cosa que se potencia con otra hecha hace 10 años. Que en ese momento por ahí no parecía tener el valor que tiene hoy, ¿no? Frente al proceso que después se fue como desarrollando. Bueno, a ver, ¿alguien quiere preguntar algo? No. Si no, damos por cerrada la charla. Marco, ya te liberamos después de la segunda oportunidad. Perdón que la semana pasada no lo pudimos terminar y espero que les sirva a todos los niveles, a los héroes, como dijeron antes, que fueron hoy, que pudieron llegar, y que de alguna manera vean como... A mí lo que más me interesa transmitir cuando son estos equipos así de estudiantes y de distintos cursos es este barrido de las distintas escalas con la misma intensidad, ¿no? Que no importa cuál es la escala, si es un pequeño pabellón para ampliar, una casa que necesitaba un pabelloncito para la pileta, está tomado con el mismo compromiso que un museo, ¿no? Con el mismo riesgo tecnológico y con la misma intensidad y preocupación. Me parece que eso es como lo importante, que se lleven claro que esto es como una cosa que nunca se bajan los brazos, ¿no? Que siempre tenés que estar atento y que no hay escalas, ¿no? Que no hay tamaños de cosas, que todo tiene la misma importancia. Me parece clave entender eso. Bien. Bueno, gracias, Martín. No, por favor, estamos en contacto. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.